En este video, exploramos cómo Iron Man, protagonizada por Robert Downey Jr., aborda el transhumanismo y la inteligencia artificial, IA, analizando la evolución de Tony Stark y su relación con la tecnología, y examinando los dilemas éticos y filosóficos que plantea. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. El argumento de Iron Man, 2008, sigue el viaje de transformación personal de Tony Stark, un multimillonario, inventor y magnate de la industria armamentística, hacia convertirse en un héroe que asume la responsabilidad de sus creaciones. La historia comienza con Tony Stark en Afganistán, donde supervisa una demostración de armas de su compañía, Stark Industries. Su convoy es atacado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos, que lo captura y lo obliga a construir un misil para ellos. Gravemente herido por metralla en el pecho, su vida es salvada por Ho Jinson, un compañero prisionero, quien implanta un electroimán conectado a una batería para mantener la metralla lejos de su corazón. En lugar de obedecer a los terroristas, Stark y Jinson construyen en secreto un prototipo de armadura blindada equipada con armas improvisadas y un sistema de propulsión. Este primer traje de Iron Man le permite escapar, aunque Jinson muere en el proceso, sacrificándose para darle a Stark tiempo para completar su huida. Este evento marca el inicio del cambio moral de Stark. De regreso en los Estados Unidos, Tony está profundamente afectado por su experiencia y se da cuenta del daño que sus armas han causado en el mundo. En una conferencia de prensa, anuncia que Stark Industries dejará de fabricar armamento, lo que desata el descontento de su socio comercial y mentor, Obadiah Stane. Mientras tanto, Stark perfecciona su reactor ARC, miniaturizando la tecnología que lo mantiene vivo, y comienza a trabajar en una nueva versión de su armadura, utilizando materiales avanzados y sus vastos recursos tecnológicos. Tony desarrolla el traje Mark II y luego el Mark III, equipado con una aleación de oro y titanio, sistemas de vuelo avanzados y armamento de última generación. Durante una prueba de campo, descubre que los 10 Anillos están utilizando armas de Stark Industries para oprimir a poblaciones inocentes. En una misión personal, viaja a Afganistán y destruye su arsenal, marcando su primera acción como Iron Man. A medida que Tony se convierte en un héroe, descubre que Obadiah Stane está detrás de la venta clandestina de armas a los 10 Anillos y otros grupos ilegales. Stane, ambicioso y sin escrúpulos, quiere tomar el control de la compañía y, al enterarse de la tecnología del reactor ARC, construye su propia versión de la armadura de Iron Man, el traje, Ironmonger. Stane roba el reactor ARC original del pecho de Tony, dejándolo al borde de la muerte. Sin embargo, Tony usa un reactor de repuesto más antiguo y menos eficiente para ponerse su traje y enfrentarse a Stane. En una batalla épica en las instalaciones de Stark Industries, Tony y Pepper Potts, su asistente, trabajan juntos para derrotar a Stane, sobrecargando el reactor ARC gigante de la compañía. Esto mata a Stane y destruye su traje. Tras los eventos, Tony enfrenta la presión de mantener en secreto su identidad como Iron Man. Sin embargo, en una conferencia de prensa, decide abandonar la mentira y declara públicamente, "Yo soy Iron Man". Este momento icónico marca el inicio de su papel como un héroe público. El argumento combina elementos de acción, ciencia ficción y dilemas éticos, explorando cómo un hombre narcisista y egocéntrico encuentra propósito y redención al utilizar su intelecto y recursos para proteger en lugar de destruir. Tony Stark, el genio inventor y multimillonario detrás de Iron Man, personifica la evolución de un ser humano hacia un estado transhumano. El transhumanismo, como movimiento, busca ampliar las capacidades humanas mediante la tecnología. Stark no solo se beneficia de estas mejoras, las integra completamente en su identidad y visión del mundo. En esta sección, exploramos cómo la transformación de Stark ilustra los principios del transhumanismo, desde sus prótesis vitales hasta la fusión simbiótica con su traje de Iron Man. El viaje de Tony Stark hacia el transhumanismo comienza con un incidente traumático. Durante una demostración de armas en Afganistán, su convoy es atacado, y fragmentos de metralla se alojan en su pecho, amenazando con perforar su corazón. Este evento lo obliga a adoptar tecnología no solo para sobrevivir, sino para reconstruirse. La instalación del electroimán conectado a una batería, realizada por Ho Jinson, es un primer paso hacia la transformación de Stark. En lugar de resignarse a una prótesis básica, Tony refina esta solución rudimentaria al desarrollar el reactor ARC, un dispositivo de energía avanzada que se convierte no solo en una fuente de vida, sino también en el núcleo de su identidad tecnológica. El reactor ARC simboliza el ideal transhumanista de utilizar la tecnología no solo para restaurar la salud, sino para mejorarla. Este dispositivo genera energía limpia y casi ilimitada, lo que permite a Stark operar su traje y sus sistemas de soporte vital.
Además, al ser una creación propia, representa su capacidad de superar la adversidad mediante el intelecto y la innovación. Al colocarse directamente en su pecho, el reactor Ark se convierte en una extensión literal de Stark, fusionando su cuerpo con la tecnología. Es un recordatorio constante de su fragilidad humana, pero también de su ingenio y capacidad para trascenderla. El traje de Iron Man marca el siguiente paso en la evolución transhumanista de Stark, al llevar sus capacidades físicas y mentales mucho más allá de las limitaciones humanas. Sin el traje, Tony es solo un hombre con habilidades normales. Con él, puede volar a velocidades increíbles, levantar pesos sobrehumanos y resistir ataques que serían mortales para cualquier humano. Estas habilidades reflejan el concepto de aumentos, tecnologías que amplifican las capacidades humanas. Por ejemplo, 1. Fuerza y resistencia. Los actuadores del traje permiten a Stark realizar hazañas físicas imposibles, como levantar automóviles o perforar paredes. 2. Movilidad extrema. Gracias a los propulsores en manos y pies, el traje le permite viajar grandes distancias a velocidades supersónicas, algo inimaginable para el cuerpo humano. El traje no solo potencia a Stark físicamente, también amplifica su percepción y toma de decisiones. Equipado con sensores, sistemas de análisis y la asistencia de Jarvis, una inteligencia artificial, el traje ofrece una visión aumentada del mundo. Tony puede analizar datos en tiempo real, detectar amenazas y reaccionar más rápido que cualquier humano. Stark controla el traje mediante una combinación de comandos verbales e impulsos físicos, creando una conexión simbiótica en una interfaz humano-máquina. Este nivel de integración es un ejemplo de lo que los transhumanistas llaman cognición extendida, la capacidad de expandir la mente mediante dispositivos externos. El término cyborg, organismo cibernético, se refiere a cualquier ser humano que utilice componentes tecnológicos integrados en su cuerpo para mejorar sus funciones biológicas. En el caso de Tony Stark, el reactor Ark y el traje de Iron Man lo convierten en un ejemplo emblemático de esta idea. El transhumanismo no solo implica mejoras físicas, también transforma la forma en que los individuos ven el mundo. Tony Stark comienza la película como un empresario egocéntrico y responsable, pero su experiencia lo obliga a reevaluar sus prioridades. La tecnología no solo amplía sus capacidades, sino también su conciencia moral. El viaje de Tony no se limita a mejorar su cuerpo, también busca enmendar los errores de su pasado. Al convertirse en Iron Man, usa su tecnología para proteger a los inocentes y destruir las armas que una vez fabricó. Este arco narrativo refleja un ideal transhumanista: la tecnología no debe ser solo una herramienta de poder, sino un medio para mejorar la sociedad. La interacción de Stark con sus prótesis y su traje no solo redefine su cuerpo, sino también su carácter. En su evolución, vemos cómo la tecnología puede ser un catalizador de crecimiento personal cuando se utiliza con propósito y responsabilidad. Tony Stark encarna el potencial y las complejidades del transhumanismo. Si bien sus logros tecnológicos son extraordinarios, también enfrentan desafíos éticos y prácticos que reflejan los debates actuales en este campo. Stark demuestra cómo la tecnología puede salvar vidas, superar adversidades y crear un impacto positivo en el mundo. Por otro lado, su dependencia de la tecnología, combinada con la posibilidad de que otros la usen para el mal, ilustra los peligros de un desarrollo tecnológico sin regulaciones adecuadas. Inteligencia artificial. Jarvis, el aliado invisible. En Iron Man 2008, Jarvis, acrónimo de Just a Rather Very Intelligent System, es mucho más que un simple asistente digital. Este sistema de inteligencia artificial, creado por Tony Stark, es una parte esencial de su vida profesional, personal y, sobre todo, de su identidad como Iron Man. A lo largo de la película, Jarvis no solo respalda la creación y operación del traje, sino que también introduce un fascinante vistazo a cómo las inteligencias artificiales avanzadas podrían coexistir con los humanos. En la visión de Tony Stark, Jarvis es una extensión de su intelecto y creatividad, diseñado para ser eficiente, confiable y autónomo en cierta medida. Esto incluye 1. Diseño e ingeniería. Jarvis ayuda a Tony en la creación de sus trajes, manejando simulaciones, cálculos complejos y pruebas en tiempo real. Por ejemplo, optimiza los sistemas de propulsión del traje durante el proceso de prototipado, sugiriendo configuraciones y analizando resultados con precisión. 2. Control del traje. En batalla, Jarvis actúa como un copiloto. Gestiona los sistemas de vuelo, apunta las armas, analiza el entorno y alerta a Tony sobre amenazas o fallos técnicos. 3. Interfaz natural. La interacción entre Tony y Jarvis es fluida y natural, con respuestas contextuales que sugieren un alto nivel de procesamiento del lenguaje. Esto permite que Stark hable con la IA como lo haría con un humano, reflejando el ideal de interfaces humanas-máquina del futuro. A pesar de estar bajo el control de Stark, Jarvis demuestra una notable autonomía. Responde a situaciones de manera proactiva, como cuando realiza ajustes en el traje sin órdenes directas o detecta problemas antes de que Stark los perciba.
Por ejemplo, cuando Tony prueba el vuelo de su traje por primera vez, Jarvis analiza los datos en tiempo real y ajusta el sistema para evitar desastres. Esta capacidad refleja una confianza mutua entre humano y máquina, esencial en escenarios de alta tecnología. Jarvis no solo ejecuta comandos, también aprende de las interacciones con Stark. En este sentido, se asemeja a los sistemas actuales de aprendizaje automático. Si bien la película no explora explícitamente cómo funciona su inteligencia, se sugiere que la IA mejora su desempeño a través de la experiencia, ajustando parámetros y optimizando funciones según los requerimientos de su creador. Aunque Jarvis no muestra comportamientos que puedan considerarse peligrosos en esta película, su avanzada capacidad plantea preguntas éticas importantes. 1. Dependencia humana en la IA. Stark confía plenamente en Jarvis, tanto que el sistema prácticamente gestiona su vida tecnológica. Si algo le sucediera a esta IA, ¿qué tan vulnerable quedaría Stark? Esta dependencia resalta un dilema actual. ¿Qué riesgos enfrenta la humanidad al delegar decisiones cruciales a sistemas autónomos? 2. Poder y responsabilidad. Stark tiene el control total sobre Jarvis, lo que plantea otra cuestión. ¿Qué sucede cuando un sistema tan avanzado está en manos de alguien menos ético o más impulsivo que Stark? Esto se convierte en un tema central en la narrativa del universo cinematográfico de Marvel, MCU, especialmente en Avengers, Age of Ultron, donde Stark crea una IA, Ultron, que escapa a su control. 3. Confianza vs control. Aunque Jarvis actúa siempre para ayudar a Stark, su autonomía podría abrir la puerta a conflictos. Si esta IA tuviera que tomar una decisión moral en un contexto ambiguo, ¿cómo priorizaría los intereses humanos frente a su programación? Aunque Jarvis es ficticio, representa una visión idealizada de la inteligencia artificial que los científicos están intentando replicar en el mundo real. 1. Asistentes virtuales modernos. Sistemas como Siri, Alexa y Google Assistant están comenzando a imitar la interacción natural entre humanos y máquinas, aunque en un nivel mucho más básico. Por ejemplo, estos asistentes pueden controlar dispositivos inteligentes, realizar cálculos y responder preguntas, pero carecen de la autonomía y adaptabilidad de Jarvis. 2. IA en robótica avanzada. En campos como la robótica, sistemas de IA similares a Jarvis están siendo utilizados para pilotar drones, operar vehículos autónomos y manejar sistemas médicos avanzados. Por ejemplo, los robots quirúrgicos como Da Vinci pueden realizar cirugías asistidas con una precisión extraordinaria, combinando decisiones humanas e inteligencia artificial. 3. Interfaz humano-computadora. La visión holográfica de Jarvis, donde Tony interactúa con representaciones tridimensionales de sus proyectos, recuerda las interfaces actuales de realidad aumentada y virtual. En última instancia, Jarvis no solo es una herramienta, es un personaje clave que simboliza el potencial transformador de la IA cuando se utiliza de manera responsable. Su diseño como un asistente colaborativo en lugar de un reemplazo humano refleja un enfoque equilibrado del transhumanismo, uno en el que la tecnología amplifica nuestras capacidades sin eclipsar nuestra humanidad. Si disfrutaste de este análisis, no olvides darle un me gusta, compartir este video con tus amigos y dejar un comentario con tu opinión sobre el transhumanismo e inteligencia artificial en Iron Man. Suscríbete al canal para más contenido sobre tecnología, cine y ciencia ficción. Es gratis y nos ayudas a seguir creando. Encuentra la película en YouTube u otras plataformas de streaming para disfrutarla en cualquier momento, y déjate llevar por esta historia que te hará reflexionar sobre el poder y las consecuencias de nuestras creaciones tecnológicas. ¿Podría realmente la inteligencia artificial llegar a ser tan avanzada como lo muestra la película? ¿Y a qué precio? Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.